Bendito cada uno de ustedes en la misericordia de Dios. Nos encontramos con un nuevo tema. Eh, Ahora vamos a tratar de resaltar y enfocarnos a los distintos temas sobre lo que son los musulmanes, lo que es la religión islámica. Eh, la palabra Islam quiere decir entrega, abandono a sí mismo. El Islam es la sumisión a Alá. Alá es el Dios Yahvé, el Dios de los hebreos, el Dios nuestro. Y aparece en el año 610 de la era cristiana en el desierto arábico. Fue fundado por Mahoma. Aunque los musulmanes no aceptan eso, para ellos no es solo Mahoma, sino es Alá quien funda a través de él. Encontramos todas estas características de repente en cualquiera de las sectas que se encuentran iluminados. Y de repente el fundador dice que es por mandato de Dios crear una nueva iglesia, establecer ciertas normas diferentes, interpretaciones personales. En ese sentido, a diferencia, los musulmanes no son cristianos. Para ellos, Jesucristo fue un profeta, un importante profeta, pero en ningún momento es Dios. Y el Espíritu Santo no es Dios, sino es la energía del poder de Dios. En ese sentido, no es realmente Dios mismo. Solamente existe un Dios, no existe el concepto de la Santísima Trinidad. Eh, Jesús es un ser creado para ellos igual que cada uno de nosotros, pero no tiene ningún tipo de divinidad. En ese sentido, ellos se identifican por el color verde que Mahoma eligió, y los musulmanes creen que es el alma de los mártires del Islam que entrarán en el paraíso bajo la forma de aves de color verde. Por eso siempre representan eso. Ellos tienen el Corán. La palabra Corán significa lectura, proclamación. Para los musulmanes, el Corán es el libro sagrado que recoge las palabras de Alá, comunicado por Mahoma por el arcángel Gabriel como mediador. El Corán está formado por 114 suras y el capítulos tiene 6.226 alayas o versículos. Los capítulos del Corán están ordenados por mayor a menor, excepto la primera sura, que es la súplica de Alá en los últimos días, que son fórmulas místicas, mágicas, que protegen todo el texto sagrado y hacen como si fuera un sello. Las suras, los capítulos no tienen un orden ni lógico ni histórico, tratan muchos temas, incluso hace referencia a acontecimientos del Antiguo Testamento. El Corán se imprimió por primera vez en Europa en el siglo XVI, en tierras musulmanas. También encontramos que hay una diferencia grande entre nosotros los cristianos, porque para nosotros la fe es una opción personal, una gracia de Dios. En cambio, el musulmán, el islam, la político es lo mismo y van unidos. Tiene un aspecto del sistema que va tanto teocrático. Significa que todo se basa en lo que es la fe. Ellos están obligados bajo las leyes religiosas, que son también constituidas leyes de ese pueblo, de esa nación. Si vos, aunque seas cristiano, tenés que obedecer las reglas de la religión, porque es un mandato para todos obligatorio, no es una opción. A diferencia de nosotros, especialmente en Latinoamérica, que las leyes religiosas están apartadas, como los mandamientos, como el día de guardar el sábado, aunque tengan de repente como un acuerdo en fechas especiales. No estamos obligados en ese sentido a obedecer las leyes como si fueran parte de la religión. El gobierno no se somete a la religión porque son distintos. Ellos, por ejemplo, al convertirse al Islam, los no que son de esa religión, no tienen un tipo de bautismo ni por parte de la fe musulmán. Solamente hace falta que la persona recite el credo musulmán, que es muy sencillo y muy simple de recordar. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su enviado. Solamente eso, y es suficiente.
Y en esto ya lo hemos visto, no creen en el Islam como su base, unia dogma. Cuando una persona recita este credo ante dos testigos y expresa su voluntad de ser islámico, ya forma parte de la comunidad. En ese sentido es más bien muchas veces aceptar a Cristo en mi corazón y ya soy salvo, automáticamente como si fuera algo de poder propio, como un decreto, un establecimiento. La materia religiosa, ellos creen que adoramos nosotros tres dioses. Creen que nosotros tenemos tres dioses diferentes, que Jesús es un Dios, que el Padre es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. Porque ellos no reconocen la auténticamente presencia de que Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre son una misma materia, un mismo ser, son de la misma esencia. No son tres dioses diferentes, sino un mismo Dios en diferentes personas. Ellos buscan aceptar a los cristianos, pero está castigado incluso de pena de muerte. Los musulmanes dicen que nosotros le falsificamos la palabra de Dios. Según ellos tienen el Dios verdadero, el Dios que realmente se revela a través de Mahoma. No ese Dios a través de Jesucristo, a través de los apóstoles, porque ellos no tenían autoridad como la que tiene Mahoma. Ahora lo que tenemos que entender que los musulmanes no se arreglan por estirpe y grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda, porque la doctrina islámica entera, la profesada por aún los llevados a la pacífica, sustenta la conversión en base de la fuerza. Los países islámicos enteros ya no son terroristas y aplican las leyes de Sharia a los cristianos, consideran ciudadanos de segunda categoría que deben pagar impuestos para profesar su fe. Los musulmanes que se hagan cristianos son condenados a muerte. Cualquier práctica del Islam cualquier crítica contra el Islam es pagado con cárcel, castigo físico y hasta con la vida. Ahora encontramos una parte importante, la Virgen de Fátima. ¿Por qué la Virgen de Fátima, o sea, la Santísima Virgen? Por no casualidad, María se aparece en una pequeña ciudad que tenía el nombre de la hija de Mahoma. De hecho, los musulmanes tienen a Nuestra Señora Santísima en alta estima. Y esta reverencia se encuentra en la tradición musulmana que le llama Nuestra Señora de Siashira. Inclusive encontramos varias mezquitas con el nombre de María. La Virgen Fátima es una persona respetada y hasta podría ser puente del mundo musulmán, pero no se produjo ni se producirá ni una conversación como la de Guadalupe que hizo ante los aztecas. Un modelo parece ser distinto y el eslabón cada vez una fuerza que condena a Dios y arrastra. Podemos encontrar de repente la similitud entre la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Fátima hoy en día entre los pueblos aztecas y hoy la Virgen de Fátima con el pueblo musulmán. Porque María es un medio, sinceramente, de encuentro, un medio para acercarnos a su Hijo. De tal manera que encontramos a través de la historia, no solamente los musulmanes, no solamente los aztecas, sino los pueblos indígenas, las culturas, los pueblos paganos, los pueblos bárbaros. En sentido, María nos ayuda mucho a traer a sus hijos. Porque María nos manda el mensaje, hagan lo que Él les diga. ¿Y quién es Él? Jesucristo, que es Dios verdadero. María nos lleva y nos ayuda en ese sentido. Y María puede ser nuestro paso, nuestra manera de encontrarnos con esos musulmanes, porque ellos le tienen casi tanto respeto como nosotros los católicos a la Virgen María. Los musulmanes en ese sentido creen en la Inmaculada Concepción, así como el nacimiento virginal. El Corán también tiene versos la anunciación y visitación de la Natividad. Los ángeles son representados acompañados de la Santísima Madre diciendo: oh María, te has escogido y purificado y elegido por encima de toda la tierra. En el capítulo 19 del Corán hay 41 versos sobre Jesús y María. Existe una gran defensa de la virginidad de María en el Corán. Y el cuarto libro atribuye la condena de los judíos a su monstruosa calumnia contra la Virgen María. Ellos consideran a María como su verdadera señora,
La única posible sería rival a ella su credo sería Fátima, la hija del mismo Mahoma. Pero después de la muerte de Fátima, Mahoma escribió: tú serás más bendita de las mujeres del paraíso después de María. Una variante del texto de Fátima dice: supera a todas las mujeres excepto a María. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, decir que la Santísima Virgen en el siglo XX se habría revelado a sí misma en el pequeño pueblo de Fátima, para que todas las generaciones futuras conocieran como Nuestra Señora de Fátima. Los misioneros en el futuro cada vez más, en vez de su apostolado entre los musulmanes, será un éxito en la medida que ellos prediquen a Nuestra Señora de Fátima. María es la que lleva a Cristo, trayendo a Cristo a la gente ante el mismo Cristo que haya nacido. Y cualquier esfuerzo de apologética, siendo mejor comenzar con lo que la gente ya acepta, hablando sobre María y el amor hacia ella. Ahora bien, el Islam en cierto sentido es un número de denominaciones religiosas, eso esencialmente similares en creencia, pero tienen diferencias de teología. Las legales significativas, la división primaria entre suní y chiita. Los sufíes, considerados generalmente para ser inflexivos místicos del Islam, más bien una escuela distinta. Según la mayoría de las fuentes, suníes y chiíes suponen el 95% de los 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo, con una minoría pequeña de miembros de otros grupos islámicos. El chiismo o el Islam chií constituye una de las principales ramas del Islam, junto al sunismo, con el nombre tradicional porque se conoce la escuela jurisprudencia islámica yafurita. El chiismo es una profesión de alrededor del 15% de los musulmanes del mundo. Los musulmanes creen que el Islam es la versión completa y universal de la fe primordial que ha sido revelada por medio de muchos profetas, incluyendo a Abraham, Moisés, Ismael, Jesús, y esos mensajes que revelan previa y han sido última parte cambiados, corrompidos a lo largo del tiempo. Y el Corán es la última inalterable revelación de Dios, y las prácticas religiosas de los musulmanes son enumeradas por 5 pilares del Islam, que además Shahadán consiste en las oraciones diarias, el salat, el ayuno durante el mes islámico del Ramadán, la limosna, la peregrinación a la Meca y al menos una vez en la vida. Y todas esas reglas no son un concepto de posibilidad de aceptar o encontrar una forma de ser. Son establecidas tanto por la religión como el gobierno y tienen un sentido céntrico de obediencia indiscutible. Todos están obligados a la limosna, pero por categorías distintas. También están obligados al Ramadán, a la visita a la mezquita, y están obligados sí o sí por ley. En ese sentido no hay una libertad religiosa real. Y una vez más nos encontramos en ese sentido de la misericordia de Dios llega para todos. Y hoy le ven a Jesucristo como un profeta. Un día, gracias a la misericordia de Dios y la Santísima Madre que intercede a través para que cada día más musulmanes se conviertan en católicos. Sinceramente, encontramos una tarea muy difícil en esos lugares, pero la misericordia de Dios también permite que la Iglesia católica esté en presente. Lastimosamente es los lugares donde más difícil es predicar. ¿Por qué? Porque como dije, ellos son inclusive condenados a muerte, los musulmanes que se convierten al cristianismo. Entonces ellos hacen a escondidas, tales como nos remonta a lo que eran los primeros cristianos que eran perseguidos. Hoy en día la persecución a la religión de Cristo sigue siendo presente en muchos lugares. No solamente aquí, sino en muchos lugares de África, Asia. Y hoy en día somos también perseguidos por las miles y miles de sectas que aparecen y quieren y tratan de engañar. Ya no te obligan, pero te convencen con argumentos falaces. Encontramos también en ese sentido que buscamos la misericordia de Dios. Encontramos que la misericordia de Dios nos trae la paz. Y no todos los musulmanes son malos.
aunque hay muchos terriblemente que entienden el sentido de morir por Alá, ellos se van y se mueren, se ponen de repente en situaciones de muerte y matan a muchos porque creen que volverá otra vez Dios y a base de espada Dios acabará con todos los infieles. Y en ese sentido se aleja mucho del mensaje del amor de Dios, ese mensaje de reconciliación. Y muchas veces también en nuestras vidas nos alejamos, pero Santísima Virgen siempre nos conduce a seguir los pasos de Jesús, a hacernos esclavos a la voluntad de Dios y no a nuestras interpretaciones. Encontramos nuevamente también esa reconciliación cada día más por esos mártires, por esos santos que mueren, por esos santos que viven su vida predicando la palabra en esos lugares. No son muchas las iglesias que están en esos lugares. ¿Por qué? Porque no es fácil. Es fácil venir a un lugar y visitar casa por casa, traer una Biblia, un folletito, pero predicar en los lugares donde están los musulmanes, en las mezquitas, no es tarea fácil. Y tenemos que valorar lo que la inversión de almas, de fe, de recursos que hace la iglesia durante tantos años. Dios tenga misericordia de cada una de esas almas, esos valientes misioneros que entregan su vida por Cristo de manera amorosa, gentil, respetuosa y con sentido de buscar la salvación al prójimo. Dios también nos conceda la valentía de seguir esos pasos y aumentar nuestra fe cada día. Y la Santísima Virgen siempre en nuestro lado nos bendiga y nos acompañe en cada momento de nuestras vidas. Paz y bien, Dios la misericordia de Dios.